Hola, hola, apasionados del universo de las novelas turcas. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más en nuestro canal, ese refugio virtual donde desgranamos todos los secretos, intrigas y pasiones que hacen palpitar nuestros corazones al ritmo de los dramas más cautivadores de Turquía. Hoy, amigos míos, tenemos entre manos un tema que es pura dinamita, de esos que incendian los grupos de redes sociales y nos mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada, ¿verdad? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el turbulento mar de los rumores, esas chispas que a veces saltan fuera de la pantalla y terminan robándose el protagonismo, eclipsando incluso a la trama principal. Analizaremos cómo esas dinámicas tan humanas entre los actores pueden llegar a influir, para bien o para mal, en el desarrollo y la recepción de nuestras series favoritas. Y en particular, vamos a desmenuzar una historia, o mejor dicho, un auténtico Kawin turco que involucra a tres figuras icónicas: Kerem Bürsin, la adorable Hande Erçel y, agárrense bien, la deslumbrante Serini Sarıkaya. Sí han escuchado correctamente. Hoy tenemos drama, intriga y mucho de qué hablar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y especulaciones, como es costumbre, los invito a que se unan a nuestra comunidad de amantes de las novelas turcas. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos repletos de chismes, análisis y recomendaciones, y por supuesto, dejen sus comentarios al final de este vídeo. Queremos saber su opinión, sus teorías, sus impresiones. ¿Ustedes creen en los rumores que circulan por las redes? ¿Han notado alguna tensión o química particular entre los actores en pantalla? Vamos a zambullirnos de lleno en este laberinto de pasiones y series turcas que tanto nos fascinan. Muy bien, despejemos la mesa y vayamos directo al corazón del asunto. La tensión, o al menos esa percepción de tensión que muchos espectadores captaron, y que la prensa turca se encargó de amplificar hasta el infinito, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel durante el rodaje de la inolvidable Senkalkam. Sí, esa comedia romántica que nos conquistó a todos con su encanto y frescura, y que nos hizo soñar con nuestro propio romance de cuento de hadas. Todos recordamos la química explosiva entre Eda y Serkan, esos momentos de coqueteo que hacían latir nuestros corazones, esas miradas que parecían traspasar la pantalla y llegar hasta lo más profundo de nuestras almas. Pero, ¿qué ocurría realmente tras bambalinas? ¿Qué dinámicas se desarrollaban una vez que se apagaban las luces del set? Los rumores, como siempre, comenzaron a circular como pólvora, sugiriendo que algo no andaba del todo bien entre la pareja protagónica, que ese idilio perfecto que veíamos en pantalla no era tan perfecto en la vida real. Y ahí es donde entra en escena nuestra tercera protagonista, la bella y talentosa Serini Sarıkaya. Para poner un poco de orden en este enredo, recordemos un poco el contexto. Senkalkam, o Llamas a mi puerta, es una serie turca que combina magistralmente la comedia romántica con un toque de drama que en los momentos justos nos hacía soltar una lagrimita de emoción. Hande Erçel interpreta a la entrañable Eda YLDZ, una joven florista que sueña con una beca para estudiar en el extranjero, mientras que Kerem Bürsin da vida al carismático Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, pero con una coraza de frialdad que poco a poco se va derritiendo gracias al amor. La serie se centra en un acuerdo falso de compromiso que, como suele suceder en las novelas turcas, termina convirtiéndose en una relación real, intensa y apasionada. El género es romance en estado puro, de esos que nos hacen suspirar y soñar con encontrar nuestro propio Serkan Bolat, o nuestra Eda YLDZ. La producción fue un éxito arrollador tanto en Turquía como en el resto del mundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y como no iba a serlo, si la química en pantalla era palpable, palpable como un latido del corazón. Pero, ¿qué ocurría realmente fuera de ella? ¿Se extendía ese romance a la vida real o, por el contrario, existían tensiones y conflictos que escapaban a los ojos del público? Ahí radica el misterio, el quid de la cuestión. Los rumores, como no podían faltar, se encargaron de tejer una intrincada red de especulaciones. Algunos decían que la relación entre Hande y Kerem había pasado de un romance de ensueño a una tensión palpable, una guerra fría donde cada mirada, cada gesto, era interpretado como una señal de incomodidad. Algunos especulaban que los celos profesionales, la lucha por el protagonismo, eran la causa de este distanciamiento. Otros hablaban de desacuerdos creativos, de choques de egos entre los dos actores. Y los más audaces, los que siempre van un paso más allá, mencionaban la sombra de una tercera persona, la cautivadora Serini Sarıkaya. Serini, como todos sabemos, es una actriz muy respetada y aclamada en Turquía,
con una trayectoria impecable en series tan queridas como Medcezir, una de las favoritas de muchos de nosotros. Los rumores apuntaban a que ella y Kerem tenían una conexión especial, una amistad muy cercana, quizás algo más que una simple amistad. Y esa cercanía, según los chismosos más informados, habría provocado esa tensión, ese malestar entre Kerem y Hande. Imaginen el drama, amigos míos. Es importante aclarar, y esto es fundamental, que hasta el día de hoy, no existe una confirmación oficial, ni por parte de los actores ni de ninguna fuente confiable, de que haya existido un romance entre Kerem y Sereni, ni mucho menos que esta supuesta relación haya sido la causa del distanciamiento entre Kerem y Hande. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, donde la realidad y la ficción se confunden constantemente, los rumores son el pan de cada día. Y lo que sí es una realidad, es que mientras las cámaras capturaban las escenas más románticas y apasionadas de Senkalkapm, los medios turcos no dejaban de especular sobre las dinámicas personales de este trío, creando una especie de telenovela paralela en la vida real, que fascinaba y desconcertaba a los seguidores de la serie. Pero ¿por qué traigo a colación este drama de pasillos y sets de grabación? ¿Por qué le damos tanta importancia a lo que ocurre fuera de pantalla? La respuesta es sencilla, porque es un ejemplo claro, palpable de cómo las dinámicas personales entre los actores, sus relaciones, sus tensiones y sus afinidades, pueden afectar directamente la percepción del público y la misma narrativa de una serie. En Senkalkapm, la química entre Hande y Kerem, ese magnetismo que parecía emanar de la pantalla, era fundamental para el éxito de la serie. La historia de amor entre Eda y Serkan era el corazón de la trama, el motor que impulsaba la narrativa, y cualquier tensión, cualquier roce, ya fuera real o imaginario, entre los actores podía ser percibida por los espectadores, alterando la experiencia de visionado. De hecho, muchos fanáticos de la serie, en foros y redes sociales, comentaban que notaban una cierta frialdad, una falta de chispa entre los protagonistas en los últimos capítulos, una pérdida de esa magia que los había enamorado al principio. Y por supuesto, los rumores sobre el supuesto triángulo amoroso no hacían más que alimentar esas especulaciones, generando una sensación de incertidumbre y desasosiego entre los seguidores. Este tipo de situaciones, aunque parezca increíble, no son exclusivas de Senkalkapm. En la industria de las series turcas, y en realidad en cualquier producción televisiva o cinematográfica, las relaciones personales entre los actores pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de la serie y en su recepción por parte del público. Los actores, al fin y al cabo, son seres humanos, con sus propias emociones, sus propias vidas, sus propias manías y conflictos. Y a veces esas dinámicas personales, tan humanas y tan impredecibles, se filtran en la pantalla, para bien o para mal. La química o su ausencia, la tensión o la armonía, todo ello influye en la credibilidad de los personajes, en la intensidad de las escenas y, en definitiva, en nuestra experiencia como espectadores. Y hablando de dinámicas interesantes, de relaciones que han marcado un antes y un después en la historia de las novelas turcas, no podemos dejar de mencionar otra serie que causó un gran revuelo, tanto por su trama como por los rumores que la rodearon, la inolvidable Kara Sevda. Esta serie, también conocida como Amor Eterno, es un drama romántico protagonizado por los talentosísimos Burak Özçivit y Neslihan Atagul. La trama, como muchos recordarán, nos sumerge en una historia de amor imposible entre Kemal, un ingeniero de clase humilde, y Nihan, una joven de familia adinerada. Un amor que desafía las barreras sociales, que lucha contra el destino y que nos hizo llorar a mares. Esta serie es un claro ejemplo de drama con mucho melodrama, con personajes sufrientes y apasionados que nos hicieron identificarnos con sus penas y sus alegrías. La química entre Burak y Neslihan en pantalla era indiscutible, una llama que ardía con fuerza y que nos hacía creer en ese amor eterno. Pero, ¿qué pasaba detrás de cámaras? ¿Se extendía esa pasión a la vida real o, por el contrario, existían conflictos que ponían en riesgo la armonía del set? Si bien, en este caso, no hubo un triángulo amoroso tan explosivo como el de Kerem, Hande y Sereni, los rumores sobre una supuesta mala relación entre Burak y Neslihan fueron constantes durante la producción de la serie. Algunos decían que tenían fuertes diferencias creativas, que no se ponían de acuerdo en la interpretación de sus personajes. Otros mencionaban celos y rivalidad profesional, una lucha por el protagonismo que empañaba la atmósfera del rodaje. Lo cierto es que, al igual que en Senkalkapm, la tensión, real o inventada, entre los protagonistas fue un tema recurrente en los medios turcos y en las conversaciones de los fanáticos. Y esto nos lleva de vuelta al punto principal de este vídeo,
cómo las dinámicas personales entre los actores pueden afectar nuestra experiencia como espectadores. En Kara Sevda, la intensidad de la trama y la química entre los actores fueron claves para el éxito de la serie, pero al mismo tiempo, los rumores sobre la tensión entre Burak y Neslihan añadieron un matiz adicional al drama, una especie de metadrama que muchos seguidores disfrutaban o sufrían a partes iguales. Pero no todo es tensión, conflictos y rumores. También existen ejemplos de series donde la armonía entre los actores se convierte en un factor clave para el éxito. Un claro ejemplo de ello es la serie Kukur. Esta producción de acción y drama criminal, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio de Estambul controlado por una familia mafiosa. Una trama intensa con personajes complejos y secuencias de acción impactantes que nos mantuvieron pegados a la pantalla durante 4 temporadas. Aquí, a diferencia de las series que hemos mencionado anteriormente, no hubo rumores de romances ni de tensiones entre los actores, al menos no a un nivel mediático tan alto. Sin embargo, la estrecha relación entre los actores, la camaradería y el respeto mutuo, se reflejó de manera clara en la pantalla, creando una dinámica creíble y convincente entre los personajes. En Kukur, la química entre los actores se construyó sobre la base de una relación profesional sólida, de un entendimiento mutuo y una pasión compartida por el proyecto. Un ejemplo de cómo las buenas relaciones en el set también pueden ser clave para el éxito de una producción, un contrapunto a las historias de tensiones y conflictos. Es un ejemplo opuesto pero igualmente válido para entender cómo las dinámicas, en todos sus matices, pueden impactar el desarrollo y la recepción de una serie. En resumen, queridos amantes de las series turcas, lo que quiero que se lleven de este vídeo, la principal reflexión que me gustaría que compartiéramos, es que el mundo del espectáculo es un gran escenario donde se mezclan ficción y realidad. Las dinámicas entre los actores pueden ser tan apasionantes, tan intensas, tan complejas, como las tramas que vemos en pantalla. Los rumores, los chismes, los supuestos romances o tensiones, todo eso forma parte del juego del espectáculo, y muchas veces, termina influyendo en nuestra percepción de las series, en la forma en que las disfrutamos. En el caso de Kerem, Hande y Seriney, la historia, ya sea real o inventada, es un claro ejemplo de cómo un supuesto triángulo amoroso puede añadir un componente extra de drama a nuestras series favoritas, generando un interés que va más allá de la propia trama. Pero al final del día, lo que realmente importa es nuestra conexión con los personajes, la historia que nos cuentan y las emociones que nos transmiten. Si una serie logra conmovernos, hacernos reír, hacernos llorar, si nos hace olvidar nuestros problemas y nos transporta a un mundo de fantasía, entonces, poco importa lo que haya ocurrido tras bambalinas. Lo que cuenta es la magia, la ilusión, la pasión que experimentamos como espectadores. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y reflexiones sobre nuestras series turcas favoritas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo con ustedes todos estos detalles, estos entresijos del mundo de las novelas turcas. Recuerden que todo esto es solo especulación y rumores, que la verdad, como siempre, solo la conocen los involucrados. Y que al final, lo más importante es el disfrute de la serie. Quiero agradecerles una vez más por acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo de las novelas turcas. Nos encanta compartir esta pasión con ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios, cuéntenos qué opinan sobre estos rumores, cuál es su serie favorita, si han notado alguna tensión o química especial entre los actores, o si tienen alguna teoría que quieran compartir con nosotros. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, son el combustible que alimenta este canal y que nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Y como siempre, antes de despedirme, los invito a darle un buen me gusta a este vídeo, a compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, recomendaciones, análisis y toda la actualidad del apasionante mundo de las producciones turcas. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las mejores historias de amor, drama y pasión que nos ofrece Turquía. Adiós.